Señoras y señores, muy distinguidos amigos intelectuales, periodistas, autoridades, diplomáticos, conmemoramos en el Instituto de Gobierno esta noche los 15 años de la suscripción del Acuerdo de Paz de Brasilia entre el Ecuador y el Perú. Una fecha de enorme trascendencia para la historia nacional y una fecha que merecería ser distinguida oficialmente porque sus consecuencias trascendentales deben ser conocidas por todos y especialmente por los más jóvenes y los estudiantes de nuestra patria. El restablecimiento del clima de paz y confianza que ha permitido este milagro emocional de acercamiento del que soy testigo excepcional entre el Ecuador y el Perú. Gracias a que los pueblos han comprendido a profundidad el significado del Acuerdo de Paz y Confianza de Brasilia de 1998. Y creemos que es muy importante hacer una reflexión sobre sus consecuencias, reflexión que debería ser oficial también, y que aquí hemos tenido como iniciativa, gracias a la sugerencia de nuestro canciller José Antonio García Belaúnde, que sí sabe de relaciones exteriores y por consiguiente sí sabe de la trascendencia de este acuerdo fundamental. Vivimos 5 años entre el año 2006 y el 2011 en que nos tocó participar activamente en la relación con el Ecuador. 5 años en los que fue profundizándose el sentido de este acuerdo de paz trascendental que fue firmado por quienes están aquí presentes durante las presidencias del presidente Fujimori y del presidente Maguad. Pero hemos querido que los dos actores estelares y principales, el canciller del Ecuador, José Ayala Lazo, ex embajador también en el Perú de 1985 a 1989, y el canciller del gobierno peruano, don Fernando de Trasiñiz, ambos suscriptores de este acuerdo, estén con nosotros para darnos su opinión y reflexión 15 años después. Podré decir simplemente que a pesar de las diferencias de enfoque político que seguramente teníamos con el presidente Rafael Correa Delgado, a pesar de la diferencia de acción económica de nuestros gobiernos, supimos poner por encima de eso la importancia de este acuerdo y la cercanía de nuestros pueblos. Y logramos dar un sentido social de acción a este acuerdo de Brasilia de 1998. Por ello establecimos permanente encuentro y relación humana en 5 encuentros o visitas de Estado, en 4 gabinetes binacionales que entonces fueron instaurados como una obligación anual, reuniendo a todos los ministros de uno y de otro país para tratar no solamente temas mundiales, sino además y específicamente aquello que tenía que ver con el cumplimiento escrupuloso de lo establecido en Brasilia en 1998 y el cumplimiento de las obras en nuestras fronteras. Por eso, tengo el orgullo de decir, como podría decirlo Rafael Correa, el gran amigo del Perú, que se hicieron 3.388 proyectos de electrificación en 3.388 poblados de la frontera,
que se cumplió con dar agua potable a 731 pueblos y construimos, sin interesar de qué lado estaban, 170 establecimientos de salud que atienden indistintamente peruanos o ecuatorianos, sin ninguna condición. Los ejes físicos de integración entre nuestros países recibieron una inversión de 630 millones de dólares y se ejecutaron 3 puentes internacionales de gran dimensión. Y podemos decir con orgullo que si en 1998 el comercio entre los dos países significaba apenas 300 millones de dólares, alcanzó en el año 2010 a 2.800 millones de dólares, vinculando nuestras industrias, nuestros productores. Pero hay 2 temas centrales que debemos destacar en el acabamiento de este proceso iniciado en 1998 por los gobiernos de entonces. El haber puesto los recursos de inversión para el estudio de factibilidad final del gran proyecto Puyango-Tumbes, que es un compromiso binacional ya en marcha y que integrará a uno y otro lado de la frontera 41.000 hectáreas para enriquecer vivamente nuestra economía y nuestra sociedad. Y en segundo lugar, que gracias a la fortaleza y decisión del presidente Rafael Correa, firmamos un tratado definitivo de límites marítimos, señalando de esta manera que por primera vez entre Perú y Ecuador se establecía lo que eran los límites marítimos. Y eso, que tiene enorme importancia para el Perú, sella nuestro compromiso de gratitud permanente y eterna con el presidente Rafael Correa. Con él, y veo con satisfacción que eso continúa, iniciamos una política de integración profunda, audaz, creando centros binacionales fronterizos, creando representaciones internacionales binacionales. Porque en nuestro concepto estuvo siempre la integración, pero no la integración como una receta universal que junte a todos, sino la integración con pasos activos y concretos, y en este caso la integración bilateral con un pueblo hermano con el que teníamos una deuda mutua de amor, de fraternidad y de crecimiento compartido. Al recibir esta noche a los 2 señores cancilleres, Ayala y de Traciñies, al señor Diego Rivadeneira, ex embajador de Ecuador en el Perú por 5 años, y a el canciller José Antonio García Belaúnde, creo que cumplimos con un deber patriótico en el amplio sentido americano del término, de saludar un día extraordinario que juntó 2 pueblos y contribuyó enormemente a la integración de nuestro continente. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva, ¡Viva el Perú! ¡Viva! Es para mí motivo de la más profunda satisfacción el haber recibido su invitación para tomar parte en la reunión de esta tarde conmemorativa de los 15 años de vigencia de los acuerdos definitivos de paz entre nuestros 2 países. Usted, señor presidente, acaba de decirnos en la sustancia cuál ha sido el resultado de ese esfuerzo colectivo de los 2 países que culminó el 26 de octubre de 1986 en Brasilia. Se ha referido no solo a la obra física que ahora une a nuestros 2 países, a la actitud intelectual del uno hacia el otro, que rompió con moldes antiguos llenos de recelos y desconfianzas y que ha instaurado una época de mutua cooperación que abre panoramas todavía inéditos de más amplios desarrollos de fraternidad. Pero permítame, señor, que
para efectos de comprender la sustancia de este cambio fundamental, me remita a la época en que fui embajador del Ecuador en Lima, desde el año 1983 a 1989. El año 85, señor, usted fue elegido presidente del Perú. Y yo me encontraba afrontando ese momento en Lima como embajador ecuatoriano, una situación sumamente difícil, originada por un hecho insignificante, que había dado lugar, en lugar de a una solución técnica sencilla, al despertarse de recelos mutuos, porque pobladores de los dos lados del río Zarumilla habían construido un muro de gaviones sobre el curso del río que en la opinión de unos y otros lo modificaban en perjuicio de la contraparte. Se hablaba de dificultades de carácter tan serio que inclusive se pensaba en la intervención de las Fuerzas Armadas de ambos países ante el anuncio de que unilateralmente los pobladores de cada uno de los dos márgenes del río iban a destruir el muro vecino. Resolví entonces visitarlo a usted, señor, en su calidad de presidente electo. Le confié lo que estaba ocurriendo, usted me escuchó, me pidió enviar un emisario a Quito, cosa que lo hice, y usted me dijo, yo no permitiré que incidentes técnicos de esta naturaleza vayan a enturbiar las relaciones entre nuestros dos países y tomaré medidas para que juntamente con las que tome el gobierno del Ecuador podamos construir la confianza entre los dos pueblos. 1985. 15 años después de la suscripción de los acuerdos del 86, del 98, 26 de octubre del 98, estamos ahora celebrando un séptimo gabinete ministerial conjunto. Los presidentes de ambos países se han reunido por 7 veces con todos sus ministros de Estado para analizar no los problemas históricos o de interpretación nacional que nos dividían antes, sino cómo resolver las necesidades prácticas de nuestros pueblos que anhelan no solo vivir en paz, sino desarrollarse con dinamismo. Eso, señor, es lo que han significado los acuerdos de paz de 1986, 1998. Y eso ha sido posible porque los dos países de alguna manera estuvieron cansados de vivir una época de confrontación y de mutuos recelos. 180 años de nuestra historia nos separaron. Mantuvimos tesis diferentes, confrontacionales en la mayor parte de los casos, sin que en ningún momento las tesis que defendíamos unos y otros hubiesen dado margen a un entendimiento pacífico y eficaz. Eran simplemente confrontaciones de carácter académico-político o de carácter teórico-analítico, pero no eran esfuerzos colectivos pragmáticos y reales para resolver el problema. No voy a hacer mención a los distintos episodios históricos frustrados en los 180 años de divergencia, pero diré que cuando se suscribió el protocolo de 1942, encontramos que no se resolvieron los problemas que mediante el protocolo se pensó que habrían de ser resueltos. El Ecuador se sintió perjudicado y levantó una voz que unánimemente buscaba simplemente un acceso al Amazonas, pero que adquirió una serie de modalidades y formas como las de la nulidad del protocolo, la inejecutabilidad del protocolo, la solución honrosa mediante el reconocimiento de una salida soberana, etcétera. Formalidades que simplemente querían demostrar que el pueblo ecuatoriano necesitaba su vinculación con el Amazonas. El Perú se abroqueló en una fórmula de defensa irrestricta de la validez del protocolo, aduciendo que no existía problema alguno, lo cual era una manera académica de analizar los hechos, pero existía una cierta negación de la realidad cuando frente a la no existencia de un problema existían muchísimos problemas, si no diré semanales, por lo menos cada año. Muchos de ellos, lamentablemente, cruentos. Así recorrimos una historia que nos separaba,
35 años de lo que el Perú llamaba rebeldía ecuatoriana para cumplir el protocolo, y el Ecuador llamaba falta de voluntad peruana para escuchar los clamores de reforma que pedía el Ecuador. Fue la guerra del CENEPA la que de alguna manera, sumada a una serie de circunstancias políticas que operaron en ambos países, permitió la guerra del CENEPA volver a analizar los hechos y mirar con una nueva forma de ver la realidad de los países y el futuro de sus pueblos para encontrar una solución. El Ecuador, decía el Instituto de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos entonces, después del éxito táctico que obtuvo en el CENEPA, pudo flexibilizar su posición y pensar en que era posible llegar a una solución mediante concesiones con respecto a la tradicional posición que había mantenido. La guerra de los mapas había sido una guerra tan inútil como infructuosa. Y llegamos al punto en que los dos países, después de suscrita el Acta de Itamaraty del año 95, iniciaron un proceso de negociación de buena fe. Yo recuerdo como embajador ecuatoriano que usted, señor presidente, me honró aceptando inaugurar la primera exposición de arqueología hecha por el Ecuador en el Museo Nacional de Lima. Lamentablemente, asuntos de política interna peruana le impidieron que la tarde en que se inauguraba la exposición usted viniera a declararla inaugurada, pero asistió después. Y en esa exposición abrimos un libro de comentarios para quienes asistían a ella. Y uno de esos comentarios me llamó la atención. Decía: soy peruano y observo, después de haber asistido a esta exposición arqueológica, que ecuatorianos y peruanos tenemos el mismo origen y somos los mismos. Debemos vivir en paz. Yo creo que esa no era